Hola conejitos, en esta clase mostraremos los algoritmos de Simpson y sabemos que son de los temas más difíciles de comprender, pero trataremos de explicarlo de una forma intuitiva. Quizá notarás que se asemejen al algoritmo del trapecio, y es que todos los algoritmos utilizados para realizar la integración numérica parten del mismo principio. En la clase teórica sobre estos algoritmos explicamos cómo se obtienen sus expresiones matemáticas y dimos ejemplos de su aplicación, pero quizá sus ecuaciones puedan ser algo confusas en los subíndices, y es que estos dependen del lenguaje de programación que estemos utilizando. Eso es correcto y creo que no lo habíamos mencionado hasta ahora, así que tengan en mente que si su lenguaje de programación comienza su indización en 0, la ecuación en pantalla es válida. Esto significa que en lenguajes como Python podremos utilizarla sin problema alguno y crear nuestro código tal como se los dejamos en los recursos de esa clase. Sin embargo, en lenguajes como MATLAB, donde la indización comienza en 1, los subíndices en la ecuación deben adaptarse para funcionar correctamente. No nos compliquemos y mejor recordemos la teoría sobre estos métodos de integración. La ecuación que ves en pantalla representa a la integración de Simpson 1/3, la cual contiene dos sumatorias de la función, pero cada una evaluada en un intervalo distinto de la variable independiente. En la primera sumatoria, si tomas el subíndice y realizas la iteración cambiando el valor de i, observarás que todos los resultados serán números pares, comenzando por el número 2, y si repites esto para el subíndice de la segunda sumatoria, obtendrás resultados impares. Entonces, la primera sumatoria itera sobre cada intervalo par de la variable independiente, mientras que la segunda itera sobre cada intervalo impar. Además, recuerda que la indización de MATLAB comienza en 1, por lo que esta sumatoria siempre va a incluir el primer intervalo de la variable independiente, pero ese ya se encuentra en este término, aunque eso no es problema si simplificamos las sumatorias considerando que nuestro código debe pasar por cada intervalo par e impar en dos ciclos iterativos diferentes, y estos ciclos comenzarán en el intervalo 2 y 3 respectivamente, ya que el intervalo 1 se encuentra en este término. Así que comencemos nuestro algoritmo creando un archivo donde escribiremos nuestro código. Su nombre puede ser Simpson 1-3 o cualquier otro que tú desees. Para desarrollar el algoritmo, se calcula el valor de la función en el punto inicial de la integración y se divide entre 3. Déjame explicar el resto, ya que es muy similar al algoritmo del trapecio. Entonces, lo que dijo Z también se hace para el punto final o punto extremo de la función, es decir, para el punto hasta donde integraremos numéricamente. Y tal como ocurre con estos algoritmos, se necesitan sumar los puntos evaluados en conjunto con las sumas recursivas, por lo que inicializamos una variable donde se almacenará el valor de la integral numérica, la cual inicialmente contiene la suma de los puntos que evaluamos en las dos líneas de código anteriores. Asimismo, es necesario crear la serie de valores de la variable independiente, de los cuales solo sabemos el punto de inicio y fin de la integración, además del número de muestras o intervalos debajo de la curva. Esto se hace con la función linspace, la cual ya explicamos en clases anteriores. Por último, se debe definir el tamaño de paso del cálculo. Este, al ser constante, puede obtenerse fácilmente restando el valor final e inicial del cálculo de la integral y dividiendo entre el número de muestras. Ahora, debemos establecer sumatorias o sumas recursivas. Primero definimos un ciclo iterativo for, cuyo valor inicial será 3, ya que iteraremos sobre todos los intervalos impares. Dentro del ciclo for, colocaremos un número adicional que indica el incremento entre cada valor de i. Se colocó un 2, ya que los números impares están separados 2 unidades respecto al número impar anterior. Asimismo, para evitar que la iteración vuelva a sumar el valor del último intervalo, colocaremos una condicional if, la cual verifica si el valor de i es igual al número de intervalos. De ser así, el ciclo iterativo se detendrá, ya que el valor del último intervalo ya fue considerado en la línea número 7. En este ciclo for escribiremos la primera sumatoria, cuyos resultados se almacenan en la misma variable que inicializamos en la línea número 10. Y esto mismo se puede repetir para el cálculo de la segunda suma recursiva. Dentro del ciclo for
colocaremos un valor inicial de 2 y un incremento de 2 unidades hasta llegar al último intervalo. Y aquí, además de incluir la suma para los intervalos pares, también es importante que no se vuelva a sumar el último intervalo, así que utilizaremos la misma condición que definimos en el ciclo anterior. Al final, los resultados de la sumatoria son multiplicados por el tamaño de paso, así el algoritmo está completo. Ahora definamos los parámetros de entrada del algoritmo, los cuales son la función que vamos a integrar, los puntos inicial y final de la variable independiente y el número de muestras o intervalos que utilizaremos en el cálculo. Por obviedad, el parámetro de salida será la variable f, que contiene el valor de la integral numérica. Y eso es todo el algoritmo de integración de Simpson 1/3, que podemos probar definiendo alguna función, por ejemplo, el seno de x, como lo hemos hecho en clases anteriores, aunque recuerda que tú puedes escoger cualquier otro tipo de función siempre y cuando la definas como una función anónima dentro de MATLAB. Nosotros sugerimos utilizar estos valores como los puntos inicial y final del algoritmo, los cuales deben enviarse como parámetros de entrada. Asimismo, recuerda que entre más muestras o intervalos utilices, más precisión obtendrás en el resultado final. Al ejecutar el algoritmo, MATLAB termina casi instantáneamente, ya que este no es un algoritmo tan complejo como parece. También, el valor obtenido se encuentra muy cerca del valor real del área bajo la curva. Recuerda que la precisión de estos algoritmos puede mejorarse al utilizar más intervalos, entonces vale la pena que incrementes ese valor hasta obtener el resultado deseado. Pero ten en mente que cada función es diferente, por lo que el número de intervalos puede variar de acuerdo con la función que estés analizando. Ahora hablemos del algoritmo de Simpson 3/8, que es casi igual al que acabamos de desarrollar, solo que los subíndices en las sumatorias pueden llegar a ser algo confusos. Para ello simplificamos la ecuación que mostramos en la clase teórica. El algoritmo consta de 3 sumatorias, donde en todas se itera de 3 en 3 hasta llegar al último intervalo. La gran diferencia es que cada una comienza en un intervalo diferente. Por ejemplo, la primera comienza en -1, porque debido a la indización de MATLAB debemos comenzar en el intervalo número 2, luego continuar al 5, al 8, etc. Con la segunda sumatoria ocurre lo mismo, solo que aquí debemos iniciar en 3. Por último, la tercera sumatoria comienza en 4 y continúa en 7, 10, 13, 16, etc. Conejitos, eso que dijo Z puede simplificarse con sumatorias donde cada una comienza en 2, 3 y 4 respectivamente, pero en todas ellas se itera de 3 en 3 hasta llegar al último intervalo. Entonces, esta ecuación simplificada se desarrolla en MATLAB de la misma forma que la integración de Simpson 1/3. De hecho, los parámetros de entrada y salida de la función, así como las primeras líneas de código, se mantienen exactamente iguales en el algoritmo. La única diferencia está en los ciclos iterativos for, ya que ahora necesitamos 3 y cada uno comienza en un valor diferente. El primero comienza en 2 e incrementa 3 unidades en cada iteración hasta llegar al último intervalo. Aquí también debemos colocar nuestra condición if para verificar que la iteración no considere al último intervalo de la variable independiente, y con esto solo deberíamos colocar la ecuación correspondiente y tendríamos lista la primera sumatoria. Parece muy sencillo, y de hecho así es, porque ahora solo debemos repetir esto mismo para las sumatorias 2 y 3. Solo recuerda que cada una comienza en un valor distinto y tiene un factor numérico que las está multiplicando y del cual explicamos por qué existe en la clase teórica sobre este tema. Nosotros somos muy flojos, así que copiamos el primer ciclo iterativo for y lo pegamos 2 veces más para solo editar su contenido. Pero si tú lo deseas, puedes escribir todo el código paso a paso, solo no olvides que al final debemos multiplicar todas las sumatorias por el tamaño de paso, y con esto tendríamos el algoritmo de integración numérica de Simpson 3/8 completo. Solo nos queda probar su funcionamiento. La ventaja es que ya tenemos declarada nuestra función anónima, así que solo debemos copiar la cabecera del algoritmo, pegarla en el command window y solo modificar los parámetros del intervalo inicial y final, además del número de intervalos para el cálculo. Observa que el resultado no es tan diferente si lo comparamos con el algoritmo de Simpson 1/3. Incluso obtendríamos valores muy semejantes si también incluyéramos los resultados del algoritmo del trapecio. Recuerda que estos algoritmos
son solo aproximaciones numéricas a una solución exacta y o real, así que procura utilizar la cantidad de intervalos necesarios para mejorar la precisión del cálculo y obtener un mejor resultado final. Y tal como lo hemos dicho en otras clases y en otros talleres, no hay fórmulas mágicas, todo depende del problema que quieras resolver y la forma en la que planteas la solución. Aquí hicimos eso, ajustamos la ecuación que obtuvimos en la clase teórica para que pudiera ser utilizada en MATLAB, así que es tu responsabilidad analizar tu problema antes de utilizar cualquier algoritmo o cualquier forma de solución que estés proponiendo. Bien dicho, Z. Conejitos, saben que si tienen alguna duda pueden contactarnos a través de cualquiera de nuestros medios digitales. Sus consultas no tienen costo, así que anímense a acercarse con nosotros. Mientras tanto, continúen estudiando y nos vemos en la siguiente lección.